Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarlos el día de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023. Su docente, el licenciado Marlon López, docente del curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1 de la sección F de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra queridísima Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy, saludándolos desde mi hogar, desde mi centro de operaciones, cumpliendo pues con una jornada más en la transmisión de nuestro curso, dándole gracias a Dios sobre todas las cosas por la bendición que nos da de estar por acá con vida, de estar pues ahí pasando un poco el tema de la gripe, gracias a Dios pues con un poquito de mejoría, pero pues ahí se van sintiendo estas molestias y pues según por ahí me comentaban hoy, pues está bastante fuerte el tema pues, de estos síntomas y malestares gripales allá en el Centro de Justicia Laboral. Es bastante gente la que se ve afectada. Hoy pues ya lamentablemente mis dos chicos, mis hijos pequeños, están pues sufriendo bastante con bastantes síntomas, con bastante molestias esta gripe. Esperemos en Dios que no pase a más. ¿Qué tal, Marvin? Buenas tardes, bienvenido. Pues aquí hoy pues cuidando acá a mis chicos porque pues con el tema y los compromisos de sus clases de ballet de mi hija grande, pues mi esposa anda pues con ella y a mí me ha tocado pues acá venir a la casa a hacerme cargo del cuidado un poco dentro de lo que cabe de mis hijos pequeños, quienes les digo pues están con estas molestias ingratas de estos malestares gripales. Entonces ahí sí que hay que cuidarnos, protegernos a ustedes en sus hogares. Espero pues en Dios sobre todas las cosas que quienes estén en sus hogares pues hayan retornado sin mayor novedad, que hayan cumplido pues con su jornada laboral del día de hoy, quienes van camino a sus hogares pues con toda la prudencia y los cuidados del caso. El tráfico pues bastante pesado hoy, pues sufrí un poco con el tema del tráfico, ya que había pues por acá en el sector se ve un poquito afectado por la realización de una feria en una aldea que es la aldea Loebrán. Se afecta bastante el tema del tráfico y pues ya lo estamos padeciendo. Mañana a los que vivimos por este sector a madrugar un poco más y correr un poco más temprano, puesto que estará cerrado el paso por esta aldea, según lo anunciaron las autoridades de tránsito del municipio de Misco. ¿Y qué tal, Lou? Buenas tardes, bienvenida, gusto saludarte. Que según lo han anunciado, pues mañana estará cerrado, estará cerrada el paso por esta aldea desde horas de la mañana hasta pues por ahí el filo de la medianoche, según tengo entendido, y el día domingo también. Entonces pues habrá caos vehicular mañana en el sector. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes, gusto saludarte, bienvenido. Bueno, acá, chicos, pues haciendo un breve recordatorio de los temas que hablamos en la semana, el día lunes, hace un par de días, y las notas ya, primero Dios, en esta semana las tienen publicadas y ya verán ustedes sus notas, mis amigos. Oigan, no se preocupen que el compromiso y según la comunicación que tuvimos con la coordinación, primero Dios, en esta semana, antes, bueno, sus exámenes, el examen de nuestro curso está para la próxima, si no estoy mal, el próximo viernes 26. Tendremos nuestro examen final y pues primero Dios antes de la fecha de ese examen pues ustedes bueno no pasará primero Dios el fin de semana. Oye, Jason, no se preocupe. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes, bienvenida. Pues les decía, recordando un poco lo que hablamos hace un par de días en la última clase, hablábamos sobre las fases del procedimiento probatorio, les ejemplificaba, les explicaba cómo se da el tema de la aportación de los medios de prueba al juicio ordinario, recordándoles, chicos, que en su momento siempre les he advertido, les he reiterado la importancia que tiene de hacer de cumplir con esa responsabilidad. ¿Y tal, Anneliese? Gusto saludarte nuevamente, igual un gusto saludarte, gracias, bienvenida. Eh, pues les contaba, ¿no? Que siempre, que es importante dentro de ustedes y este proceso de aprendizaje. Quiero que tengan claro, chicos, que en toda su vida profesional, pues en cualquier ustedes en el ejercicio de esa labor como abogados, como asesores, como conocedores del derecho, son los que van a orientar a sus clientes, van a orientarlos y pues de una manera a cumplir
con base al conocimiento que tienen, hacer una adecuada labor de asesoría, ¿sí? Ustedes van a, pues, esto pasa por la importancia que tiene, reitero, el tema de la aportación y la labor probatoria que se hace en todo proceso. No hablemos solo del proceso laboral, hablemos de todo proceso en general, el proceso civil, el proceso de familia, los procesos, incluso pues el tema penal, que por ahí con sus particularidades y con sus cuestiones muy propias, como todo proceso, pues tiene esas características especiales. En ese contexto, saludcita para el cafecito de la tarde. En ese contexto, pues hay que advertir, chicos, que si bien es cierto, tenemos de alguna manera pues un parámetro, un norte muy marcado en torno a la importancia que tiene, de acuerdo a esa enseñanza que yo les he hecho durante este curso en relación a esos tres aspectos fundamentales que de alguna manera pudiesen garantizar Gracias, Melanie. Gusto saludarte. Bienvenida. Dice Lee, buenas tardes. Cuento que hoy en el juzgado que estoy haciendo mi pasantía. Felicitaciones. Puedo observar un despacho de su juzgado. Bueno, gracias, Melanie. Chicos, igual, pues aquí Melanie tiene la oportunidad, al igual que algunos, algunos por ahí, chicos del curso, tienen la oportunidad de estar en contacto en un juzgo con la experiencia que da la pasantía en los juzgados. Quienes tengan la oportunidad, chicos, de verdad, aprovechenla, háganla. No me dejarán mentir los chicos. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes, gusto saludarte, un abrazo. A quienes están en esta pasantía, pues conocer de los procesos, estar yendo, estar cerca. En lo particular, yo les digo, estuve pues hace ya algunos añitos, hace pues ya, gracias a Dios, cerca de 30 años, estuve. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Nosotros tenemos varios casos con usted. Bueno, Marvin, muy bien. Entonces, pues les decía, la experiencia de la pasantía es importantísima, ayuda mucho en el tema del proceso de formación y aprendizaje. Quienes tienen la oportunidad, háganlo. Pues les hablaba, chicos, que hay un norte que en materia probatoria como que impera en la mayoría de procesos. Y es el tema y es la carga o lo que establece el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo advierte esa labor probatoria, sí, esa carga que debe de llevar, esa carga que debe de cumplir. ¿Qué tal, Mayrita, Magda, Dayana? Buenas tardes, chicas, bienvenidas. Esa carga que tiene que ser cumplida por quien está planteando una demanda. Y el 126 es del procesal civil y mercantil, es claro en señalar que las partes tienen la carga de demostrar sus proposiciones de hecho, o sea, sus propuestas fácticas, su plataforma fáctica, es decir, los hechos de su demanda. Esa plataforma fáctica basada, repito, en hechos concretos, en hechos que su cliente les da sobre lo que pasó en torno al motivo por el cual plantean su demanda. Esa plataforma fáctica debe de ir respaldada por una adecuada plataforma probatoria. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, bienvenido. Jonathan, buenas tardes, bienvenido. Dice Jonathan, siempre lo saludo en el edificio laboral. Jonathan, gracias, Jonathan. Perdón que a veces yo saludo igual, saludo gente y perdona si no por ahí no te puedo ubicar, pero es un gusto, Jonathan. Buena onda, gracias. Pues les decía que las partes tienen esa responsabilidad Beli ya hice el comentario de las notas, ¿oíste? Tiene la responsabilidad de demostrar y de aportar las pruebas. En la medida en que se aporten esas pruebas, de que se cumpla con esa responsabilidad probatoria, en esa medida vamos a advertir que vamos a tener un buen porcentaje de posibilidades o de probabilidades que lo que estamos pretendiendo en la demanda o en la contrademanda o en la contestación de la demanda, pues el juez nos va a dar la razón. Sí, bueno. Pasa porque acá en el proceso probatorio en materia laboral, yo les he mencionado, chicos, y no quiero, pues obviamente, generar. ¿Qué tal, Eliu? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, José Pablo? Buenas tardes. Primero de Dios, a más tardar el fin de semana, Beli tiene sus notas publicadas. Oye, pues les decía que ahí está Beli, ya te respondió. Ahí está, más tardar, primero Dios, de aquí al sábado, domingo, por ahí a más tardar, ya tienen sus notas, ya conocimiento de sus notas. Pues, como les comentaba, chicos, el tema y no quiero confundirlos, yo, pues, hay un principio que en el proceso laboral
principalmente en el derecho, en el proceso individual laboral, en el juicio ordinario laboral, se llama inversión de la carga de la prueba. Y es que en este caso, pues se carga al patrono, a la parte demandada, a él se le traslada esa carga probatoria. Hay discusiones, chicos, hay aspectos que, repito, yo sin el ánimo de confundirlo, y esto porque a la luz de la literal E del artículo 332 del Código de Trabajo, este 332 le quita esa carga al trabajador, al actor. El 332 señala que pues como uno de los requisitos de la demanda inicial está la individualización y ofrecimiento de los medios de prueba, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos que la literal E orienta y relaciona que debe de cumplirse como requisito de la demanda enumerar, individualizar los medios de prueba. Dice los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos. Ya hablé de la individualización en la clase pasada y es aquella descripción detallada que hace el sujeto procesal del medio de prueba que está aportando al proceso. Pero el 332 señala que en su última parte dice, y ahí es donde surge el tema de la inversión de la carga de la prueba. Y esto es, digamos, esta inversión de la carga de la prueba está confrontada con esa carga probatoria que regula el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 126 señala, cada una de las partes tiene la carga de demostrar los hechos en que se funda su demanda, ¿sí? Quien pretende, prueba. Quien contradice, prueba. Hola, Aleida, gusto saludarte, mi querida colega y abogada, gusto saludarte, buena tarde. En el proceso laboral, la última parte de la literal E del 332 le quita esa carga al trabajador y señala lo siguiente, esta disposición, o sea, la literal E, no es aplicable, es un mandato, a los trabajadores en los casos de despido. Ojo, dice, esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido. Ya he explicado en varias ocasiones, chicos, por qué es que el legislador le dejó esa posición de ventaja, digamos, del trabajador, ¿sí? Se ha ido distorsionando de cierta forma a lo largo de existencia del proceso laboral en Guatemala, el proceso de los reclamos individuales en materia laboral, y es que se ha ido, pues obviamente, acuñando una doctrina legal, que son fallos, pues que en materia laboral, a la luz del artículo 43 de la ley de amparo, va a orientar a que debe de establecer cierta obligación para el juez ordinario de cumplir con estas sentencias, con esta doctrina que sienta la Corte de Constitucionalidad. Se invoca, y que no les extrañe, chicos, que en muchos casos en donde ustedes vayan a ser abogados, asesores de trabajadores o ustedes mismos como asesores de patronos, pueden invocar, y que mucha gente, especialmente profesionales del derecho que asesoran a patronos, lo hacen, invocan esta doctrina legal, y esta doctrina legal establece o señala que, si bien es cierto que en el proceso laboral hay tres aspectos que deben de ser cumplidos o cubiertos por el trabajador o por la parte actora. Y estos tres aspectos son la existencia de la relación laboral, la existencia del trabajo realizado como tiempo extraordinario y la existencia de las ventajas económicas. Estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad exigen, digamos, de alguna manera, que deba de aportarse prueba, principalmente, por ejemplo, y es lo que alegan los demandados, los patronos, mire, él no fue mi trabajador, no hubo relación laboral, por lo tanto, al trabajador es al que le compete, es fácil decirlo, es fácil alegarlo, y señalan, bueno, pues como no fue mi trabajador, y a la luz de la doctrina y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, el trabajador debe demostrar la existencia de la relación laboral. Bueno, discutido ese tema, esa aplicabilidad o no de esa doctrina legal, pero por eso mismo es de que yo les he insistido, como parte de mi aporte, como en su proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje, he advertido, chicos, que es importante sí o sí, que aunque el 332 literal E le quita esa carga al trabajador, pero siempre es importante, si tienen algún medio de prueba que le permita al juez tener la idea de que hubo una relación laboral, de que en efecto hubo una prestación de servicios,
de que hubo un vínculo jurídico, ¿sí? Y es obvio, y aquí les aclaro, hablar de vínculo jurídico no es únicamente hablar de un contrato escrito de trabajo. No, o sea, el mismo legislador ha determinado y advertido de que es muy probable que la relación laboral surja de manera verbal, que la relación laboral se dé entre dos personas de una manera sencilla, de una manera práctica, sin la existencia de un contrato. Pero claro, esto va a utilizarse con ciertas relaciones marcadas o establecidas en la ley, pero la norma general es que, por ejemplo, el contrato de trabajo tenga que ser escrito. Entonces, por ejemplo, el trabajador siempre, siempre, chicos, aunque por más que se esfuercen los patronos, entre comillas, no deja rastro. Alguien planteaba ahí el tema de los pagos en efectivo, el tema de, bueno, hay pruebas y aquí vamos a hablar sobre las pruebas que pueden ser aportadas. En el caso, por ejemplo, de las declaraciones testimoniales, pueden servir de mucho para probarle y demostrarle al juez, aportarle prueba de que en efecto hubo una relación laboral. Dice, buenas tardes, Lick, soy su alumno, no soy su alumna, dice Leslie. Gracias, Leslie Rodríguez, me imagino. Aprendo, muchas gracias, bienvenida, ya sabe que aquí es bienvenida en esta casa. Oye, Cristi, buenas tardes. Carlos, ¿cuál es la tercera que tiene que demostrar el trabajo? Repito, la primera es, según a la luz de estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la primera es la existencia de la relación laboral. La segunda, la existencia de horas extraordinarias que el trabajador alega que fueron trabajadas. Y la tercera es la existencia de ventajas económicas. Las ventajas económicas es una institución pues un poco ambigua que está vinculada creo que en el artículo 90-91 del Código de Trabajo, que ahí solo las menciona, pero no dice qué es, y se ha ido pues construyendo una institución a lo largo de los años con el tema de ir generando qué son ventajas económicas. Entonces son tres aspectos que debe de, según la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, que deben de ser aportadas o deben de ser demostradas por el trabajador. O sea, la Corte de Constitucionalidad, y en los casos de despido, yo he contado, pues, en la mayoría de casos, quien tiene la carga, la posibilidad de demostrar algo, es la que debe de aportar la prueba. Este principio, si no mal estoy, lo he escuchado en algunas conferencias en materia de jurisprudencia también de la Corte de Constitucionalidad, es la denominada carga dinámica de la prueba. Es decir, que quien tiene la posibilidad de demostrar algo es el que tiene la carga y la obligación de aportar la prueba. Y en la mayoría de casos, y si ustedes ven, chicos, los invito, con el avance del tiempo, con el avance de los años, estudien, analicen algunas disposiciones del Código de Trabajo. Por ejemplo, algo tan sencillo, y es parte de las pruebas que vamos a ver acá más adelantito con el tema de la prueba de exhibición de documentos. Hay ciertos documentos que la ley exige que deben de tener todo patrono, todo patrono. El artículo 30 señala la obligación que tiene que tener el patrono de tener resguardado, de tener en su poder, de enviar incluso al Ministerio de Trabajo el contrato de trabajo escrito. Lo otro que señala el Código de Trabajo, ahorita no tengo en mente los artículos, pero por ejemplo es el tema de la concesión de vacaciones. El patrono tiene la obligación de tener una constancia en la que se indique que le dio su descanso vacacional al trabajador, no que se lo pagó. O sea, y hay una confusión. Generalmente te presentan recibos donde acreditan el pago, dice pago de vacaciones de tal fecha a tal fecha. Las vacaciones no se pagan. Aclaremos el principio de esto. Las vacaciones se gozan, se disfrutan. Y lo que exige el Código de Trabajo, creo que artículo 136 por ahí, exige que haya constancia escrita de haber otorgado el descanso vacacional al trabajador. Y es un error que cometen muchos patronos, chicos. De verdad, créanme, es frecuente que lo que los patronos le dan a los abogados, no digo que sea culpa de los abogados asesores, pero hay muchos sí, pues, sí tiene que ver, y es que los patronos, de acuerdo a lo que hacen en sus departamentos de recursos humanos, hablaba hace unos días con el doctor Augusto Valenzuela, con quien compartimos en Congreso Internacional de Derecho del Trabajo que se dio a principios de mayo en la antigua Guatemala, sobre cómo pues han ido mejorando mucho. Él se dedica a asesorar a patronos, se han ido mejorando con el tema de elaborar los documentos que establece la ley. Muchos casos, muchachos, en los que los patronos, si bien es cierto, posiblemente daban estos derechos a los trabajadores,
pero no tenían una prueba documental que así lo demostrara. Y si no había prueba, no nos podemos inventar las cosas. En ese contexto, por ejemplo, les hablaba que es obligación del patrono tener constancia del goce de las vacaciones. Es obligación del patrono tener un documento que acredite el pago del bono 14. Ya viene, primero Dios, ya en un mes y medio, por ahí más o menos, estaremos Dios primero, los que tenemos la bendición de tener una relación laboral, un trabajo, estaremos disfrutando de nuestro bono 14. Y la ley que regula el pago del bono 14 exige que es el patrono el que debe de tener constancia de haber pagado el bono 14. Igual lo establece la ley del aguinaldo. La ley del aguinaldo establece que es obligación del patrono tener un documento que acredite el pago de esta de este beneficio, de este salario extra del aguinaldo. En fin, vemos que en el Código de Trabajo hay obligaciones que no pueden ser dejadas de cumplir por los patronos, y si no las cumplen es su responsabilidad. En ese contexto hay que considerar que ese principio de la carga dinámica de la prueba, los invito a que lo busquen, incluso pues puede ser un tema que ustedes pueden relacionar eventualmente en un trabajo de tesis y vinculado con el tema laboral y o ponerlo como en contraposición, primero con el principio de inversión de la carga de la prueba, que es el que señala que es propio del derecho del trabajo, desarrollado ampliamente y de manera sencilla y comprensible por el maestro Mario López Larrabe en su libro, que fue su tesis de grado. En su libro desarrolló el tema de la inversión de la carga de la prueba. Hay otros autores que en su momento también han escrito al respecto, por ejemplo, el maestro Chicas Hernández, el maestro Landelino Franco, el maestro, se me va otro nombre de otro autor, bueno, el maestro Eric Álvarez Mancilla, pues estos dos profesionales del derecho, a Dios gracias, que han escrito en materia laboral, orientan en torno a una mejor comprensión sobre la inversión de la carga de la prueba. Pero el tema de la carga dinámica de la prueba, repito, yo escuché el término en una conferencia que dio un distinguido profesional que labora en la Corte de Constitucionalidad, creo que es el que tiene a cargo el tema de la jurisprudencia en materia laboral, el doctor Mario López, una exposición que él nos hizo, hablaba sobre el tema de esa carga dinámica de la prueba. Los invito a que investiguen. Entonces, allí se van generando nuevas cargas, se van generando nuevas corrientes, y en el tema de la carga probatoria, pues de alguna manera, pues hay que considerar y analizar si esta carga dinámica de la prueba puede romper con esa doctrina que ha sentado la Corte de Constitucionalidad. Luis dice acá: las doctrinas solo son formas de interpretación, eso quiere decir que no es ley. Los que crean leyes es el órgano competente y la única fuente de norma es la propia ley. Las doctrinas son obligatorias cumplirlas. Luis Castro, la interpretación que hace no la comparto del todo, la respeto y muy interesante. El tema es que el artículo 43 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad sí exige que la doctrina, o sea, esa serie de fallos, contestes emitidos por la Corte de Constitucionalidad en casos específicos y en el mismo sentido, esos tres fallos sientan una doctrina legal, que es obligatorio, dice el mismo artículo 43, es obligatorio, y si alguien puede transcribir el artículo, y ahorita no tengo aquí a la mano mi ley de amparo, es obligatorio cumplirla para los órganos jurisdiccionales de naturaleza ordinaria, para los jueces ordinarios. Obvio, nosotros somos jueces de esa clase, pues, y ahí es donde surge la obligatoriedad. Pero el hecho de que invoquen una doctrina legal, o sea, no quiere decir que como es la ciencia matemática, 2 más 2 son 4, y así tenga que aplicarse. No, hay ciertos aspectos, y ahí es donde interviene mucho, chicos, esa labor que ustedes como asesores deben hacer. Si bien es cierto, la parte demandada puede invocar esa doctrina, pero si ustedes en el momento y dentro de la dinámica probatoria, dentro de la dinámica del proceso, le hacen ver al juez: mire, señor juez, esa doctrina no puede ser aplicable en el presente caso, ya que, mire, aquí hay prueba que permite evidenciar la existencia de la relación laboral, nosotros estamos aportando la prueba. Se critica o se señala, chicos, que en muchos casos la prueba que aporta el trabajador es prueba solo únicamente basada en presunciones, y que las presunciones, a la luz de ese valor probatorio que se les puede dar, las presunciones admiten prueba en contrario. Vean cómo es la dinámica, ¿va? Si el patrono
no aporta, no presenta el contrato de trabajo, según el artículo 30, se deben presumir, o sea, una presunción, presumir como ciertas los aspectos señalados por el trabajador. Dice, salvo estipulación lícita y demostrada y que demuestre lo contrario. Dice salvo disposición lícita en contrario. Es decir, si se demuestra que esa presunción no es como lo exige la parte, por ejemplo, trabajadora, que el trabajador pide, mire, pido que se exhiba el contrato de trabajo. Y si el contrato no lo exhibe el patrono a la luz del artículo 30, debe de presumirse cierto que hubo relación laboral. Es una presunción juris tantum. O sea, es una presunción que bien le puede permitir al juzgador considerar la existencia de la relación laboral, pero esa presunción juris tantum admite prueba en contrario. O sea, es una presunción que permite se le exista prueba. Y la prueba, ¿quién la tiene que aportar? Para demostrar que esa presunción no es válida, el patrono. El patrono tiene que aportar la prueba para demostrarle al juez que no es cierto que se deba presumir por cierta la relación laboral. Creo que ya les conté un caso que tuve, pues anda en apelación, no sé qué ir a hacer la sala, pero pues yo resolví lo que consideré pertinente. Es el caso de una persona que manejaba un camión que transportaba cilindros de gas, una empresa nacional de reconocido prestigio, y pues el señor iba manejando el camión. Lo asaltaron, le robaron el camión, sus pertenencias y un teléfono celular. Eso fue un hecho, digamos, que se dio durante el tiempo que él estaba trabajando, ¿sí? Prestando sus servicios. Lo despiden, no le pagan nada, dicen, mira, vos no fuiste trabajador, lo despiden. Viene él y demanda, pues cae la demanda ya conmigo, y dentro de las pruebas que él aporta, porque incluso, chicos, por eso es importante tener esa entrevista sincera, franca, y con todas las de la ley del trabajador, su cliente, hacia ustedes. Que les cuente toda la historia. Este señor le contó la historia a su abogado, le dijo, miren, fíjese que yo trabajaba, yo hacía esto y esto, a mí me exigían no recuerdo bien si presentaba facturas, pero mire, a mí me despidieron, no me pagaron nada, me dijeron, a mí me pagaban mensualmente, creo que ganaba como 5,000 pesos, pero pues todo esto nunca me dieron ningún documento, nunca me pagaron aguinaldo, nunca, o sea, como no reconocían relación laboral, aquí voy, gracias Javo por tu concepto, dice también se puede pues, innovar en las resoluciones y eso es lo que hemos ido haciendo. En este caso, en la demandada, en la contestación de demanda señaló que no había relación, ningún tipo de relación con el actor, así, que no había ningún tipo de vínculo con el actor, que no hubo ningún vínculo jurídico, mucho menos una relación laboral, negó, me presentó, me exhibió los libros de salarios, creo yo, me exhibió las planillas, mire, en ningún libro de salarios aparece reportado él, en ninguna planilla del IX aparece reportado, no tenemos nada, él no tiene contrato, no tiene nada. Pues viene el trabajador y dentro de esa labor que él hizo adecuadamente en la demanda, por eso les mencionaba, hacer el primer pilar y es hacer una adecuada, amplia, concreta y detallada relación de hechos. Él en la demanda relacionó ese tipo de situación, que la empresa no le había pagado nada, que nunca le había reconocido relación laboral, y él demostró, mire, yo fui piloto, yo manejaba un camión de la empresa, tenía todos los distintivos de la empresa, y mire, como para demostrar eso, mire, yo aquí cargo, yo andaba cargando, mire, a mí me asaltaron, aquí presenté la denuncia al Ministerio Público, llegó la policía, a mí me abandonaron en un lugar, me robaron mis pertenencias, aquí está, me robaron un teléfono, yo cargaba el talonario de facturas, porque resulta que como piloto también tenía que facturar los cilindros de gas que iba dejando en los expendios de gas. Y aquí el talonario de facturas y todo, mire, entonces me hicieron ver, si no hubo un vínculo, y él, mire, pues, cargaba el uniforme, cuando portaba el uniforme de la empresa, y aunque no lo haya portado, como demostraron, o sea, como la entidad negó la existencia de un vínculo, me permitió a mí analizar y cuestionar dentro de la sentencia que cómo iba a ser factible o creíble, que yo utilizo mucho el término inverosímil, o sea, no creíble, y que sería inverosímil creer que entre el actor y la entidad no había un vínculo, o sea, no se puede creer eso que está señalando la parte demandada,
ya que ¿cómo iba a ser posible que la entidad iba a confiar en una persona bienes de su propiedad, como el camión y los tambos de gas? ¿Cómo es posible que esta persona, que la entidad podía confiar o podía depositar en las manos de alguien con quien, entre comillas, decía que no tenía ninguna relación o vínculo? ¿Cómo era factible que esta persona pues anduviera manejando este camión, el camión de la empresa, anduviera con cilindros de la empresa? Realmente yo no podía creer que esa situación, que esa circunstancia no hiciera, a menos, me hiciera a mí pensar o creer que no había un vínculo, que no hubo un vínculo. De que hubo un vínculo, sí lo hubo. Entonces, esa situación, ese documento, esa denuncia del Ministerio Público, porque incluso en la denuncia del Ministerio Público le pusieron pues que él era trabajador de la empresa, que él andaba con el uniforme de la empresa y que cargaba un celular, que el celular se lo había dado la empresa también, y presentaron una copia, un documento que amparaba que ese celular era de una empresa de telefonía móvil y que se lo habían asignado a él. Y también hice ver yo que, sí, que no se podía creer en la inexistencia de un vínculo, porque a cuenta de que la entidad demandada le iba a dar, iba a contratar un servicio de telefonía móvil y le iba a dar la terminal móvil, o sea, el aparato, el teléfono celular, a esta persona si no había ningún vínculo. Total, palabras más, palabras menos, análisis más, análisis menos. Me permito, chicos, hacerles una observación con el tema este de la carga probatoria. Lean la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo. Dice, esto no es caso de productividad, no sé a qué se refiere Arnulfo. En la recomendación 198 de la OIT, pues orienta, léanla, es un documento bien interesante, orienta lo que en su momento, y fue creado, nació a la luz de una conferencia internacional de derecho del trabajo que se dio, surge en atención misma, en atención a estos casos que se estaban dando sobre la negación, el ocultamiento, la simulación de la relación laboral. De hecho, el término que se utiliza muy habitualmente en esta recomendación 198 de la OIT es el tema de la simulación laboral. De igual manera, les invito a que busquen y googleen y lean creo que es la opinión número 18 del Comité de Derechos Económicos Sociales, del PIDES, del ¿qué? Ay, Dios mío, se me va el nombre ahorita, de este cuerpo normativo, y es el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el PIDES, el comité. Hay el comité que se encarga de analizar y de emitir opiniones en torno a la aplicabilidad de este pacto internacional, emitió la opinión número 18, si no estoy mal. Léanla, búsquenla, chicos, es importante que ustedes tengan este conocimiento y vean cómo en el marco internacional de los derechos humanos, principalmente de naturaleza laboral, también se da este tipo de protecciones. La recomendación 198 orienta y dice, miren, señores jueces, no se vayan únicamente al tema probatorio per se, al tema probatorio que está regulado en sus cuerpos normativos. Vean más allá, y era lo que mencionaba el tema aquí, lo que mencionaba Javo, en torno a esa innovación que puede hacerse en las resoluciones. Y nos toca aquí hacerla nosotros en el tema del derecho del trabajo, como los trabajadores en la corte caña. Bueno, son trabajadores por temporada, si no estoy mal, Arnulfo. No sé cómo relaciona usted eso con los casos que yo planteo. Esto no es el caso de productividad, dice, con los trabajadores de corte caña. Bueno, hay contrataciones laborales que se dan por producción de ciertos, para la redundancia, productos como la caña, como la zafra, conocida comúnmente, el corte café. Hay trabajadores que son contratados de manera temporal. Obviamente, pues eso es una relación laboral también, ¿sí? Bueno, por compartir, gracias, Andrea, muy amable. Bueno, hecho este parámetro en torno al tema de estas fases del procedimiento probatorio, me quedé anclado acá dándoles esta explicación, pero todo va de la mano, chicos, con el tema de esa labor probatoria. A continuación vamos a introducirnos en la diapositiva, nos toca la número, estábamos en la número
21, que es la que establece las fases del procedimiento probatorio. Ya lo analizamos, les di unas explicaciones, hablé sobre el tema del diligenciamiento, la valoración y la impugnación de los medios de prueba. Con eso concluimos la clase pasada. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. En esta vamos a encontrar cito, digamos, parcialmente el contenido del artículo 24 del código del reglamento. No están en planilla, no quieren trabajar así. El hecho, vea, yo le voy a contar, Arnulfo, así rapidito, por su comentario. Yo tuve uno de los primeros casos laborales que, que tuve, de una situación muy interesante, y es el tema precisamente en una finca cafetalera en San Marcos, en el área, digamos, el altiplano, uno de estos municipios, creo que era, no se me va el nombre ahorita, pero pues una tierra un poco alta, el Tumbador, creo yo, que había una finca de café y unos grupos de trabajadores, creo que eran como 10 trabajadores, pues demandaron el pago y la existencia de una relación laboral a tiempo indefinido. Y resultaba que ellos eran contratados, ¿sí? Por ciertas épocas, por ciertas temporadas, que es cuando se da el tema del corte de café, como se da en el corte de la caña, antes el corte de algodón. Ahora pues con el tema de la palma africana, desconozco cómo es el tema de la producción de este producto, pero en el tema del café, en el caso concreto, habían trabajadores que eran temporales, ¿sí? O trabajadores que eran permanentes. Arnulfo no está en planilla, gana mucho más que en planilla. El Tumbador, gracias César, gusto saludarte. Pues bueno, puede ser. El tema es que puede ser, es que miren, pues, o sea, se da una contratación en la que la gente se le, va a la redundancia, se le contrata para el corte de café. Y quien más corta, más gana, obviamente. Quien le pica la mano, quien se levanta más temprano, quien se acuesta más tarde, quien aprovecha y es más efectivo trabajando en el corte del producto agrícola del que se trate, pues así va a ganar, obviamente. El tema es de que sí hay una relación laboral, temporal, pero sí la hay. En este caso, los trabajadores, pues tendrán derecho a gozar de sus prestaciones en la parte proporcional que corresponda, ¿sí? En ese caso, aguinaldo, vacaciones, su bono 14, pues habrá que en su momento dar una compensación, aunque sea proporcional al tiempo que estuvieron prestando sus servicios. Si solo trabajaron 3 meses, pues por esos 3 meses habrá que hacerse el cálculo. Obviamente hubo una relación laboral y acá pues usted nos comparte algo en torno a que a veces no están en planilla, pues no sé a qué se refiere con eso y qué términos se dan estas situaciones, pero pues obviamente el patrono, y era lo que les compartía sobre lo que sucedió en ese caso. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un abogado de mucho conocimiento, ya con ciertos años de estar bregando en el tema laboral, y es el licenciado Leonel Aguilar Salguero. Un saludo donde quiera que se encuentre, estimado colega. Con Leonel, pues él estuvo como abogado asesor, llevamos a cabo varias audiencias y pues me tocó dictar una sentencia. Él muy gentilmente me comentaba que esa sentencia que yo dicté le pareció una sentencia muy buena, muy analizada, muy objetiva. Él la compartía, como dijo, mire, con el respeto suyo, él les da clases en una universidad privada, creo que no sé si en la Landívar o no sé, una Namarro, no sé, da clases, es contado, no sé en qué términos, pero utilizaba mi sentencia, esa que dicté con el tema de estos trabajadores temporales en el corte de café. Bueno, hay tanto que analizar y discutir al respecto, pero regresemos a nuestra diapositiva. Gracias Arnulfo por sus comentarios. Dice, estas empresas les pagan todo, dice, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos con, aquí en esta diapositiva describo el contenido de este artículo 24, ¿sí? Rapidito, dice confesión judicial. La confesión judicial, chicos, la vamos a encontrar regulada en el artículo 354 del Código de Trabajo. Acá yo describo cómo es que se diligencia, cómo es que se hace la ritualidad para llevar a cabo el diligenciamiento de la confesión judicial. Reitero, es importante que tengan en mente y tengan presente y vean de manera frecuente
como en la audiencia esa que está, que les he compartido el enlace y que está en YouTube, puedan ver ustedes cómo 30 años en ese, qué bueno, puedan ver ustedes cómo es que se diligencia, cómo se lleva a cabo el diligenciamiento, cómo se realiza, cómo se recibe la confesión judicial. La confesión judicial es, digamos, lo que para en el proceso civil es la declaración de parte. Y de hecho, nosotros cuando vamos a diligenciar, cuando vamos a recibir la confesión judicial de la parte de quien se trate, nosotros, bueno, yo en lo particular utilizo básicamente algunas disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, entre ellos el artículo 134, que es el que establece cuál es la fórmula o el juramento que se debe de hacer, que debe hacer la persona que va a prestar su confesión judicial, que va a responder a las preguntas que se plantean. Dice, se juramentará al absolvente, o sea, en este caso, el que va a prestar su declaración, al que va a absolver, al que va a responder el interrogatorio, conforme al artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, si no comparece el absolvente, oportunamente serán efectivos los apercibimientos contenidos en el artículo 354 del Código de Trabajo, declarando oportunamente confeso al absolvente. Las posiciones podrán ser dirigidas verbalmente o por escrito. Pasa, chicos, pasa, y ustedes, por ejemplo, no se contengan, ¿sí? No se, ¿cómo es la palabra? No sé, ¿cómo decirlo? Se me va el término ahorita, pero por ejemplo, si ustedes no llevan el interrogatorio, ¿qué tal, Jorgito? Gusto saludarte, bienvenido, un abrazo, papá. Si ustedes no llevan el interrogatorio que va a servir de base para, que la parte, en este caso, la parte demandada, que es la que presta su confesión judicial en la primera audiencia, si ustedes no llevan el interrogatorio, ustedes pueden plantear oralmente las preguntas. ¿Sí? Lo único es que tienen que ver que las preguntas estén planteadas de acuerdo a los requerimientos que establece, porque aquí sí, es claro, aquí te voy a hacer una corrección, Jorgito. El artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil nos orienta sobre cómo deben plantearse las preguntas. 133 Procesal Civil y Mercantil. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. ¿Sí? Siguiendo, cada posición cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. Bueno, acá el 133 nos orienta cómo debemos formular las preguntas. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en la clase, los que vieron mi clase, los que estuvieron presentes, y si no, pues, no han visto la clase el día lunes, yo hice referencia al tema de los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos son los hechos que se están en contraposición en el proceso. Por ejemplo, el actor exige o reclama la relación laboral, el demandado la niega. Ese es un hecho controvertido. El actor dice que ganó 3,000 quetzales, que ganó 5,000 quetzales, el patrono dice que fueron 3,000. Ese es un hecho controvertido. El actor dice que no le pagaron el aguinaldo, el patrono dice que sí le pagaron aguinaldo. Es un hecho que está controvertido, que está en controversia. Aquí Jorgito, digo Jorgito por el aprecio y lo conozco, Giorgio dice acá el tema de... Se me fue el tema, menciona la palabra plica, sí, Jorge menciona la palabra plica. La plica, ojo, aquí te voy a hacer una corrección y bueno, aprovechando la intervención tuya, la plica es el sobre cerrado. Ojo, la plica es el sobre cerrado. El juez no califica plica, el juez califica posiciones. El 133 del Procesal Civil y Mercantil señala posiciones. Posiciones. Ajá, que no están, dice... Ok, cabal, interesante lo que nos dice aquí Javo. Entonces, regresando a lo que le explicaba. Una cosa es el pliego de posiciones, ¿sí? La hoja que tiene el listado de preguntas,
¿sí? Esa hoja, si ustedes pueden, incluso si no han presentado, ahí está muy bien, Jorge, si no han presentado el pliego de posiciones, en el momento en que se va a diligenciar la prueba, si ven, en esa audiencia yo le pido a la parte actora si va a presentar el pliego de posiciones, creo que me lo entrega y yo lo califico y ya luego de calificado se lo dirijo, ¿sí? La plica es el sobre cerrado en que va el pliego de posiciones. En el proceso civil es muy típica la presentación de la plica, así es, Jorgito, suele confundirse el término. Casi que es obligado presentar la plica porque de hecho se señala de que aquí de los menores en lugar que dice que si no se presenta la plica, aquí está, 131, Código Procesal Civil y Mercantil. Citación. Para ordenar la citación, o sea, de la persona que va a absolver posiciones o que va a responder al interrogatorio, es necesario que se haya presentado la plica. Ojo, dice la plica, ahí aparece la figura de la plica. Pero la plica, repito, es el sobre en donde van metidas las posiciones, las preguntas. Esa plica queda en resguardo de la Secretaría del Juzgado. Aquí se exige, dice que contenga el plica. Vean acá, aquí está clarita la explicación. Es necesario que se haya presentado la plica. Aquí en el proceso civil sí se exige plica. Que contenga, obviamente en su interior, el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. ¿Estamos? Entonces, aclarado esto, chicos, acá en el proceso laboral, si ustedes quieren, presentan la plica, ¿sí? La plica que lleva adentro el pliego, o solo entregan el pliego. Y eso lo pueden hacer hasta el día o en el momento en que se va a diligenciar la prueba. Magistrales, pero solo habla de un lado de la moneda. Dice que ya me está criticando Arnulfo. Lick, si se van a plantear verbalmente, se tienen que poner con antelación en el escrito inicial. No, no, Edwin. Vea, Edwin. Si va a plantear oralmente las posiciones, ¿sí? Y que es un ejercicio y una dinámica mental bien interesante. Porque las preguntas van a plantearse sobre hechos controvertidos, ¿sí? Por eso mismo es importante tener en cuenta que que como se van a versar sobre hechos controvertidos, sobre hechos que están en controversia, puede ser que haya preguntas que si usted presenta el pliego con la demanda, o sea, conjuntamente con su demanda, que es sano que lo hagan también, puede ser que las preguntas, algunas preguntas las descalifique el juez, porque puede ser, repito, que ya no esté, la existencia de la relación laboral ya no sea hecho controvertido. ¿Me explico? Entonces, puede ser que esa dinámica, o sea, la calificación o descalificación de las preguntas se va a ir dando en atención a cómo se están planteando las posiciones dentro del proceso. Son muy interesantes. Arnulfo dice que son muy interesantes mis conferencias, pues solo habla de un lado de la moneda. Pues no, Arnulfo, yo siempre pues le contradigo porque yo siempre oriento a mis estudiantes, yo no sé si usted es estudiante de mi clase, pero oriento a los estudiantes a que si van a dar una asesoría a un trabajador o a un patrono, pues mi obligación es orientarlos adecuadamente en el proceso de aprendizaje con el tema del proceso laboral en general, ¿sí? No es que esté yo hablando de una parte o de otra. Y aclaro, tal vez usted va por el tema de lo que la ley exige para los patronos. O sea, eso no es un invento mío, es lo que establece la ley al respecto, ¿sí? Dice, las posiciones son sobre hechos que no, dice, pero las posiciones son sobre hechos que no estén en la demanda. Obvio, si hay hechos, si usted mete una pregunta y que contiene hechos que no los adujo usted en su demanda o en la contestación de demanda, el juez se la va a descalificar porque no es un hecho controvertido. ¿Estamos? Hay que tener cuidado con eso. Pliego de posiciones, que quiere término que no venía a la mente, la aplica. Bien, gracias Jorgito, sí. Dice Maite Cruz, en los casos que hayan testigos, también se presenta, aplica o se consigna en el memorial inicial de demanda. Ahorita vamos a ver cuando miremos la declaración de los testigos, Maite, ¿sí? Si se me va la pila me lo recuerdas, pero así rapidito, perdón. Las preguntas para las declaraciones testimoniales igual las pueden presentar en ese mismo momento en cuando se va a diligenciar la prueba. ¿Estamos, Maite? No es necesario que se presenten. Incluso yo les daba una técnica.
Y es de que si, por ejemplo, usted es actor o demandado, tiene miedo que algún testigo vaya a ser amenazado por la contraparte, hablemos de ambas partes, y que el testigo, por ejemplo, puede ser que el testigo sea presentado por el patrono y el testigo, pues el trabajador, puede ser, porque puede ser que haya hecho un acto contrario a la ley, un acto que haya justificado el despido, puede ser que se vea amenazado también. En este caso, en este caso, mi consejo es que el testigo lo presenten hasta el día de la audiencia, ¿sí? Incluso, si es en el caso del trabajador y ustedes lo van a presentar el día de la audiencia, ese día ofrezcan la declaración del testigo. Pueden ampliar la demanda y acá les aclaro que si la ampliación de la demanda es sobre pruebas, pues en ese contexto, esa ampliación no va a generar una suspensión de la audiencia. O sea, esto es parte de la dinámica y de la técnica que ustedes tienen que tener al hacerlo. Pero en relación a tu pregunta, Maite, las preguntas las pueden presentan el pliego en ese momento. No es necesario presentar las preguntas ni en la demanda o en la contestación de demanda para el caso de los testigos. Afirmativo, soy su alumno. Gracias Arnulfo, muy amable. Javo dice, ¿habrá límite de posiciones? Pues el límite de posiciones no hay, Arnulfo, no hay. Dependiendo de la cantidad de hechos que sean controvertidos, de la cantidad de hechos que les interese demostrar, que queden demostrados con esta prueba, pues así va a ser el número de preguntas. Ok, perfecto. Dice Jorgito, dice, basta con que se ofrezca en la demanda. Claro, pero también Jorgito era lo que les decía, porque si se ofrece una declaración testimonial en la demanda, corre el riesgo que el testigo se asuste, ¿sí? Que el testigo se asuste y que el testigo sea amenazado y ya no llegue. Ese es el riesgo de presentarlo en la demanda. Por eso les decía que el testigo, si tienen una declaración testimonial que pueda ser vital para sus intereses, pueden presentar esta declaración testimonial mediante una ampliación de la demanda, Jorge. Puede hacerlo. Dice Arnulfo, tengo varios casos, tiene bufete para visitarlo, claro, causa Nora. Arnulfo, usted sabe, bueno, creo que si es estudiante de mi clase, Arnulfo, he mencionado en muchas ocasiones, lo dice al principio de mi clase, yo no doy ningún tipo de asesoría, soy juez de trabajo, por bendición de Dios tengo, gracias a él, 20 años de estar en el ejercicio de la función jurisdiccional y no puedo dar ningún tipo de asesoría. Oye, Arnulfo, discúlpeme usted, y ya lo había mencionado acá en mi clase y reitero que los conceptos y las explicaciones, aclaraciones, apreciaciones que doy, lo doy pues básicamente con ánimo de orientar la formación de mis estudiantes, no con el ánimo de que haya pues de que se externe alguna opinión en algún caso concreto. Oye, Arnulfo, muchas gracias. Jorge dice, debe ser ofrecida para que pueda ser propuesta en su momento. No, Jorge, acá la dinámica probatoria, tal y como lo explicaba en la clase del lunes, en la demanda, claro, hay que ofrecer e individualizar la prueba, nada más. Esa es la única acción que realiza el sujeto procesal, ofrece e individualiza. Ya el resto va por cuenta del juez. No es de que en la audiencia venga y pida la palabra cuando vamos a entrar a diligenciar la prueba, por eso insisto, vean cómo se desarrolla la audiencia, cómo es que después de que se agota la fase de conciliación, el juez dice, bueno, en virtud de no haber conciliación, a continuación el juez dejará constancia del diligenciamiento de las pruebas en el presente caso. Y digo, inicialmente procederé a diligenciar la prueba de la parte actora y ahí empiezo, según el orden en el que está en la demanda, documentos y bla, 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 bla. Confesión judicial, tiene el pliego de posiciones, me lo traslada por favor. Señor demandado, pasa acá al frente, se queda de pie, lo juramento, diga usted, bla, 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 siéntese, le hago las advertencias, lo amenazo de que si me miente le puedo abrir un proceso penal, certificarle lo conducente por el delito de perjurio. Y le dirijo las preguntas. ¿Hay preguntas adicionales? No hay, va, puede regresar a su lugar. Así va la dinámica. O sea, la orquesta en el diligenciamiento de la prueba la llevo yo. Luego, si hay una declaración testimonial, bueno, señorita, ojo, aquí hay algo importante. Si van a llevar testigos y que van a querer que se lleve esa prueba en la audiencia, preséntenlos al inicio. Díganle, mire, señor juez, aquí están los DPIs, aquí están los testigos, porque el juez al inicio de la audiencia va a verificar la presencia de todos. Si lo hacen después, corren el riesgo que ya no se acepten. Yo no los acepto. Porque el 335 dice, deben comparecer con sus medios de prueba el día y hora señalado para la audiencia. O sea, al inicio. Decirle, mire, señor juez,
Aquí hay 2 testigos, los vamos a presentar en su momento. Entonces, cabal, ahí es donde en su momento deben de presentarse. Ya cuando es el momento de diligenciarlo, ya le dice uno al oficial, mire, señorita oficial, por favor, hágame pasar hágame pasar al testigo y lo mandan a traer. Jorgito me pregunta y dice, se me va aquí. ¿Cómo opera el tema del ofrecimiento de la prueba testimonial como primera etapa del periodo probatorio? Bueno, Jorge, hablemos de algo, y es que acá no hablamos de periodo probatorio, ¿sí? En el proceso laboral no hablamos de un periodo probatorio como tal, no es como el juicio ordinario de conocimiento en materia civil. Ahí sí hablamos de un periodo probatorio de 30 días, pero en el proceso laboral no. Por eso reitero, es importante veamos cómo es que se lleva a cabo la dinámica de las audiencias. Y acá, en estas diapositivas, explico cómo es que se da ese movimiento, ese diligenciamiento, esa aportación probatoria al proceso. Dice Mario, tengo una duda, licenciado, recomendable que uno detalle el interrogatorio en el escrito de demanda, siempre he tenido esa duda, o bien se puede hacer el día de la audiencia. Sí, de hecho, lo más recomendable, considero yo, es que el interrogatorio lo presente el día de la audiencia, Mario. O sea, no es obligado que lo presente en la demanda. Usted puede presentar el interrogatorio porque por estrategia de litigio consideraría que lo más idóneo es que usted ese día lleve su interrogatorio en una hojita, porque eso es importante que haya preparado adecuadamente ese interrogatorio de acuerdo a lo que usted pretende probar, pero no es obligado que lo presente en la demanda. Dice Jorge, es que yo entiendo que algo pasa aquí, que en la primera etapa de la prueba es el ofrecimiento, el cual debe ser en la demanda, individualizando la prueba en el memorial que se presenta. Claro, es que en la demanda ofreces e individualizas, Jorgito. En la demanda ofreces e individualizas a la luz de la literal E del artículo 332. ¿Estamos? 332. Ya, eso es lo único que hace la parte. Ofrece e individualiza. Luego la audiencia no tiene que estar proponiendo la prueba. No, el juez dirige. El juez es el que toma la batuta y diligencia la prueba. ¿Estamos? Gracias, Jorgito. Dice, debemos tomar en cuenta que las etapas procesales deben de llevarse a cabo en la audiencia que se programa. Claro, las fases del juicio oral, ya las he compartido acá, pues vamos ahorita en una de las últimas, de hecho, del juicio oral en sí, esta viene a ser la última fase, que es la del diligenciamiento de las pruebas, ¿sí? Juan dice, buenas tardes, Link, si por ejemplo, por error se descalifican todas las posiciones, ¿se podrá dirigir preguntas adicionales? Sí, de hecho, uno dirige el interrogatorio, así como no hay límite en cuanto al número de preguntas que pueden ir en un interrogatorio, lo único es que el límite te lo pone el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este código te dice sobre qué aspectos o cómo deben de plantearse las preguntas. Ese es el límite. Cantidad no hay. Igual, preguntas adicionales. Yo luego, siempre que termino de dirigir un interrogatorio, un primer interrogatorio que se presenta, pregunto si hay, para la redundancia, pregunto a la parte actora o parte mandada si tiene algunas preguntas adicionales que desee formular. Y ahí ya me dicen sí o no, Lick, no tengo. Sí, Lick, voy a formular, va, proceda. Ahí si hay preguntas adicionales, yo le advierto a la persona que está absolviendo las preguntas, le digo, mire, en este momento la parte actora, por ejemplo, va a dirigirle preguntas adicionales. Usted a cada pregunta, así lo digo textualmente y literalmente, chicos, usted a cada pregunta debe, o sea, usted escuche la pregunta, le digo, perdón, me distraje un poquito. Usted escuche la pregunta, pero no la responda. Usted la va a responder ya que después de que yo califique la pregunta. Y entonces ya me dirijo a la parte actora, le digo, mire, abogado, porque generalmente quien hace las preguntas adicionales son los abogados. Mire, abogado, quiero agradecerle que las preguntas sean concretas y de acuerdo a lo que establece el artículo 133, que contengan un solo hecho. Si hay dos hechos, deben de estar íntimamente relacionados, se debe referir se debe plantear en sentido afirmativo y debe de formularse basado en un hecho, en sentido afirmativo y de manera concreta y precisa. ¿Sí? También, incluso yo les advierto, cuando, por ejemplo, chicos, el que va a prestar la confesión judicial, el que va a responder el interrogatorio, es el trabajador. Óigame, ahí es un poquito difícil. Generalmente, cuando es la parte demandada, que es una entidad, el representante legal es alguien, pues, con un conocimiento académico, pues, bueno y tranquilo. O sea,
le explico, le hago ver las acotaciones. A veces son abogados, no obstante ser abogados y tener conocimientos, les hago las advertencias que la ley me exige que les haga. Pero cuando son personas como los trabajadores, empleados de seguridad, personas que no tienen a veces un nivel académico, yo procuro bajarme a ese nivel académico y decirles, mire, explicarles con palabras sencillas, comprensibles. Y todo esto lo traigo a colación por la pregunta que hacía Juan en torno a las preguntas adicionales. Porque yo le hago ver a la otra parte, por ejemplo, a veces es el patrono, el abogado del patrono, y le digo, mire, evite u omita citar términos jurídicos en sus preguntas. ¿Sí? Las preguntas, como lo exige el 133 del Procesal Civil y Mercantil, se refieren a hechos controvertidos, hechos. Los hechos, ¿sí? Cuando surgen o se dan, no son hechos jurídicos, se trasladan a un plano jurídico que es distinto. Pero los hechos se dan de manera natural y sencilla, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo le advierto que preguntas que lleven conceptos jurídicos las voy a descalificar, porque la ley exige que sean preguntas sencillas. Y esa sencillez va de la mano porque los hechos, repito, los hechos sobre los cuales se van a plantear los interrogatorios son hechos sencillos, muchachos. Son hechos que se dan cotidianamente, ¿sí? No son hechos, se trasladan, repito, al plano jurídico cuando ya, bueno, ya se entran en las demandas, etcétera, etcétera. Ya se busca la aplicación de las normas. Pero el hecho en sí debe ser sencillo. Entonces, le hago esas advertencias, entonces ya dirige la pregunta, yo le digo, responda, pues ya responde, otra pregunta, la descalifico por algún motivo, otra pregunta y así es la dinámica que se va dando, ¿sí? Entonces, todo esto viene en el tema del planteamiento, sobre el planteamiento de las preguntas orales, ¿sí? Entonces, vean, y los invito, repito, chicos, me gusta ser muy, y aquí, pues, no es que solo se busque favorecer a una de las partes, no, o sea, pero las dos partes, incluso, yo suelo, de verdad, chicos, y se los prometo que es así, no sé si alguno ha visto mis audiencias, pero cuando es una confesión judicial, la gente se pone tensa y mayormente le pones un micrófono, no estamos acostumbrados a hablar en público, no estamos acostumbrados a hablar en un micrófono. Mucha gente tiene miedo y le da pánico y se pone nerviosa y están tensos. No, yo trato de trasladar paz y tranquilidad. Decirle, mire, así como la confesión judicial, así con la declaración testimonial, que es el contacto que hay entre el juez y la parte, entre el juez y el testigo. Yo le hago ver al testigo, le hago ver algo bien importante y me lo traigo a colación a raíz de la pregunta que hizo Mayra hace un ratito. Con el testigo, repito, yo igual, pues que puede ser una persona cuyo nivel académico no sea muy alto. Hace una semana o dos por ahí tuve una declaración de un testigo que estaba estudiando Derecho, por azares, él era ingeniero y todo, pero estudiante de Derecho, estudiaba Derecho, ya tenía pensum cerrado, su nivel muy tranquilo, él pero me ha tocado que recibir declaraciones testimoniales de obreros, de compañeros de trabajo, cuyo nivel, les digo, pues ahí voy y me bajo también a ese nivel, les explico, les hablo en palabras sencillas, comprensibles, y les hago una advertencia en torno a la importancia que tiene. Igual se lo digo a la parte, al que va a absolver posiciones, al que va a prestar la confesión judicial, le digo, miren, su declaración es importante en el proceso. Su declaración al testigo, le digo esto, usted lo que me va a venir a declarar acá, ya lo amenacé, porque ya le dije, mire, si usted no me contesta, si usted me miente en su declaración, se puede abrir un proceso penal por el delito de perjurio, por el delito, al testigo también se le advierte lo relativo a la pena, al delito de falso testimonio. Entonces le digo, mire, si usted me miente en su declaración, se abre un proceso en contra suya por dos delitos. El delito de perjurio, regulado en el artículo 459 del Código Penal, y el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 460 del Código Penal también. Entonces, le hago esas advertencias para que usted, cuando yo le vaya a dirigir las preguntas, me responda solo con la verdad. Necesito que su declaración tiene mucha importancia en este caso, porque con su declaración usted me va a permitir a mí darme cuenta lo que pudo haber pasado entre el trabajador y la parte demandada. Usted va a ser mis ojos, le digo yo. Usted me va a contar a mí lo que pasó, pero quiero que me lo diga de manera honesta, con la verdad.
Entonces, le hago esas advertencias, entonces le doy tranquilidad, igual al que va a absolver, le digo, mire usted tranquilo, tranquilo, si no entiende una pregunta, así se lo digo, yo se la repito o se la explico, lo único que no puedo hacer es decirle cómo tiene que responder, pero usted tranquilo, escuche la pregunta, si no la entiende, dígame, mire, el link no comprendo. Yo pues, soy muy exigente con el tema de la calificación de las preguntas. Si van conceptos jurídicos, yo las descalifico porque se pierde la sencillez y ahí voy. Entonces, esa dinámica, entonces yo lo hago, repito, para que, tal y como lo dice aquí Catalán, uno pretende que la parte o que el que va a declarar como órgano de prueba esté tranquilo. O sea, no esté tenso, no, incluso por esos mismos nervios que se dan, se puede cometer un error. Entonces, todo esto es importante y todo esto se da en la dinámica. Chicos, se los comparto y les digo esto, chicos, porque es importante que ustedes sepan esa realidad, tengan conocimiento de esa realidad en su formación como futuros abogados también, para que cuando vayan a una audiencia lleven esa sencillez también, lleven esa tranquilidad, lleven esta parte importante del proceso, lleven este conocimiento, ¿sí? Chicos, miren, increíble, ya son las 7 de la noche, se nos fue el tiempo rapidísimo, me encanta hablarles de estos temas porque es lo que me encanta hacer también, ¿sí? Vamos a dejar por acá nuestra clase, chicos, les aviso, muy probablemente tendremos necesidad de realizar una clase el día sábado y también pues el próximo lunes. No obstante, el día lunes de la próxima semana hay exámenes, pero hay ciertos temas que debemos de concluir. Creo que lo que vamos a ver de aquí al sábado y el lunes serán pues contenido de nuestro examen. Creo que sí voy a tener necesidad de darles una clase el día miércoles, pero igual, primero Dios, avanzamos con nuestros temas entre el sábado y el lunes para que ustedes pues puedan tener por ahí más tiempo para poder estudiar, ¿sí? Gracias, Catalán, gracias, Jorgito, un gusto saludarte, mi hermano, que Dios te bendiga, gracias, Mili, de verdad, un gusto saludar a los chicos y verlos, pues aunque sea por acá, con sus saluditos. Dios primero, nos estamos saludando el día sábado. Yo les aviso a qué hora me voy a conectar por algunos compromisos que tengo. Veré si es posible, me conecto pues en la mañana o en la tarde. Algunas tareas que tengo que hacer acá en casa también, entonces por ahí les estaré avisando, ¿sí? De igual, se me va en la clase. Gracias, Mili, Leslie, muchas gracias, Emily, Jenny, Jorgito, Mario García, Benpadilla Eric, no sé si mencionó algo de las notas. Sí, primero Dios, de aquí al fin de semana están sus notas, ¿oíste? Maite, feliz noche igual, Félix, feliz noche, gracias Mario, gracias Dulce, gracias José Antonio, a todos chicos, chicas, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, gracias César, un gusto saludarte igual. Chicos, así rapidito, mañana daré una conferencia, también espero en Dios poderla transmitir acá en mi página, vamos a hablar sobre sobre los conflictos colectivos en Guatemala. Fui invitado para un conversatorio en la clausura del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos. Dios primero, pues estaré mañana a partir de las 7 de la noche, ahí les voy a publicar el aviso. Hablaremos sobre conflictos colectivos en Guatemala, ¿sí? Muchas gracias por todo, gracias Mario, Cristi, Hamilton, Irma, Ángel, Ángel Sazo, Lu y Marvin. Feliz noche a todos, gracias, un gusto saludarles. Dios primero, nos vemos mañana, primero Dios por ahí, si los que puedan conectarse a las 7 de la noche, y si no, primero Dios el día sábado. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, hasta pronto, feliz noche. Adiós Mirna, adiós Jorgina, cuídense mucho, que descansen chicos.